Todos hemos estado ahí, ¿verdad? En ese punto donde sentimos que le hemos regado monumentalmente, que no hay forma de arreglarlo, cargamos con la culpa o incluso el orgullo y nos impide avanzar como si no hubiera vuelta atrás. Esa sensación de parálisis ante el error es muy humana. Creemos que es demasiado tarde para enmendar el camino, pero lo cierto es que siempre existe un camino de regreso, no solo en nuestra relación con Dios, sino también con quienes nos rodean, incluso con nosotros mismos. Y hablando de caminos de regreso, hoy nos sumergimos en la parábola del Hijo Pródigo, según San Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32, una historia que nos recuerda la posibilidad siempre latente de volver en lugar de quedarnos en la superficie. Vamos a explorar esos pequeños regresos que podemos hacer a diario, listos para esta inmersión. Totalmente. La parábola nos presenta al hijo menor quien exige su herencia y la despilfarra, viviendo una vida desenfrenada al tocar fondo, decide volver a casa, reconociendo su error. Pero temiendo el rechazo, lo que me parece fascinante es que la historia no se centra solo en su regreso, sino en la reacción del padre. Es que la imagen del padre corriendo a recibirlo con los brazos abiertos sin siquiera dejarlo terminar de hablar es poderosa. Sí. Organiza un banquete para celebrar su regreso no es solo perdón, es una alegría desbordante. ¿Qué nos dice esto más allá de la simple misericordia? Esa exuberante celebración impensable para la época nos habla de la naturaleza radical del perdón divino. Es un desafío a las normas sociales que condenaban al hijo. El padre rompe con el protocolo, avergonzando quizás a algunos para mostrarnos que la alegría por el regreso es mayor que cualquier ofensa. Hablando de reacciones, no podemos olvidar al hermano mayor, quien se resiente por la fiesta, trabajó duro, nunca se fue su enojo, aunque nos incomode. ¿No es también comprensible? Absolutamente, la parábola no busca demonizar al hermano mayor, sino mostrarnos las complejidades del perdón. Su resentimiento refleja la lucha humana por otorgar gracia a quienes nos han herido. Nos obliga a preguntarnos, ¿seríamos capaces de reaccionar como el Padre? ¿O la justicia y el merecimiento anularían nuestra capacidad de perdón? Es una pregunta incómoda, pero esencial para nuestro propio regreso, porque a veces el mayor obstáculo no es la ofensa en sí, sino nuestra resistencia a reconocerla, a decir me equivoqué. Admitir la culpa es a menudo el primer paso hacia cualquier retorno. El hijo pródigo, al dejar el orgullo a un lado, inicia su camino de vuelta. No es debilidad, sino la fortaleza para abrir la puerta al cambio. Y lo que es más importante, abre la puerta al alivio, a liberarse del peso del error. Pero ¿qué pasa cuando somos nosotros quienes recibimos a alguien que regresa? Como el hermano mayor. ¿Cómo lidiamos con la posible rabia y la sensación de injusticia? ¿Cómo crear ese espacio para que el otro realmente pueda regresar? La clave está en la escucha activa. Y sin juicios, no se trata de minimizar la ofensa, sino de comprender la perspectiva del otro. En la parábola, el padre no justifica al hijo menor, pero lo escucha, le permite expresar su arrepentimiento. Esa escucha compasiva es lo que permite al hermano mayor, al menos, abrirse al diálogo, a la posibilidad del perdón. Y ese es el punto de inflexión, ¿no? No se trata de un perdón instantáneo mágico. Es un proceso a veces doloroso que inicia con la voluntad de escuchar, de comprender, y eso ya es un pequeño regreso en sí mismo. Precisamente, y aquí quiero destacar algo importante, la parábola no se limita a las grandes reconciliaciones. El regreso se manifiesta también en las pequeñas acciones cotidianas. Me gusta esa idea, es como si el foco se desplazara del gesto grandioso a la constancia, a la construcción del camino de vuelta. Exactamente, piensa en retomar una conversación interrumpida por el enojo, reiniciar una buena costumbre que abandonaste o simplemente darte a ti mismo una segunda oportunidad. ¿Y cómo conectarías esos pequeños regresos con la parábola? A veces parecen tan mundanos en comparación. Aunque el hijo pródigo recorre un largo camino físico, su transformación interna comienza mucho antes, con la decisión de volver. Esos pequeños regresos que mencionas son como pequeñas decisiones que nos acercan a quienes queremos ser a la versión reconciliada de nosotros mismos. Es como si, al igual que el hijo pródigo, el viaje de regreso comenzara mucho antes de llegar a casa. Exacto, y en ese viaje, cada pequeño paso cuenta, cada acto de humildad, de valentía, nos acerca un poco más a la meta. Y esos pequeños pasos, esas decisiones internas a veces nos llevan a lugares inesperados. Me recuerda la lectura de Miqueas 7, 14, 15, 18, 10 y 20. Ah, la palabra del día. Siempre me intriga cómo conectas estos pasajes con nuestra conversación. ¿Qué tiene que ver Miqueas con el regreso del hijo pródigo? Aunque Miqueas se dirige al pueblo de Israel, su mensaje resuena con fuerza. Hoy describe un pueblo que se ha desviado, que vive solitario entre malezas, alejado del camino de Dios. Es una imagen poderosa de la soledad que provoca el error, el alejamiento. ¿No te parece? Sin duda es como si el pecado o la desobediencia nos llevara a un lugar de aislamiento, de abandono, pero ¿dónde está la esperanza en este panorama? La esperanza está en la fidelidad de Dios. Miqueas, a pesar de la dureza de sus palabras, nos recuerda que Dios, como un pastor, busca a su rebaño, nos habla de su misericordia, de su deseo de perdonar y restaurar. No hay condena absoluta, sino una mano tendida. Y esa mano tendida se ve claramente en la frase. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía? Es decir, Dios
No se queda anclado en nuestros errores, sino que los perdona y nos ofrece una nueva oportunidad. Es un perdón que va más allá de las palabras. Exactamente. Y lo más impactante es que no solo nos perdona, sino que arrojará a lo hondo del mar nuestros delitos. Es decir, los borra, los elimina por completo, nos ofrece un nuevo comienzo, una página en blanco para escribir una nueva historia. Es una imagen que me llena de esperanza. Esa imagen de Dios arrojando al mar nuestros pecados me hace pensar en un Dios que no se conforma con solo perdonar, sino que quiere eliminar cualquier rastro de la ofensa como si nunca hubiera existido. Es un nivel de misericordia que cuesta comprender. Y es precisamente ese nivel de misericordia el que nos permite comprender la fiesta del Padre en la parábola. No solo recibe al Hijo, sino que celebra su regreso como si nada hubiera pasado ambos textos. Miqueas y la parábola nos hablan de un Dios cuya capacidad de perdón no tiene límites. Un Dios que siempre nos espera. Y si bien hemos hablado mucho del regreso a Dios, también mencionamos el regreso a uno mismo. A veces somos nuestros peores jueces, ¿verdad? Totalmente, nos aferramos a la culpa y el remordimiento, impidiéndonos sanar y avanzar. Es como si nos castigáramos eternamente por nuestros errores. Aquí la idea del regreso adquiere una nueva dimensión. Se trata de aprender a tratarnos con la misma compasión que Dios nos ofrece. Es un desafío enorme, nos cuesta aceptar nuestra propia humanidad con sus imperfecciones y equivocaciones. ¿Cómo podemos iniciar ese regreso nosotros mismos? Comienza con reconocer que somos seres en proceso, en constante evolución. No somos la suma de nuestros errores, sino seres con la capacidad de aprender y crecer. Es como si tuviéramos que hacer las paces con nuestra propia historia, con nuestras luces y sombras para poder avanzar. Me gusta esa idea de hacer las paces con nuestra historia. A veces parece que cargamos con un peso enorme impidiéndonos vivir plenamente. ¿Cómo se conecta esa paz interior con la posibilidad de perdonar a otros y a nosotros mismos? Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, nos abrimos a la posibilidad de perdonar a los demás y de recibir el perdón de Dios. Es como si al sanar nuestras propias heridas, pudiéramos ver con mayor claridad las heridas de otros, y al reconocer nuestra propia fragilidad, comprendemos la grandeza de la misericordia divina. Es una cadena de perdón que se inicia en nuestro interior y se expande hacia afuera. ¿Dirías que esa experiencia de perdón tanto propio como recibido es la base para una verdadera libertad? Absolutamente, el perdón en última instancia es un acto de amor que nos libera del peso del pasado y nos permite avanzar hacia un futuro más esperanzador. Es la libertad para dejar atrás la culpa y el remordimiento y empezar de nuevo. Y esa libertad, esa paz interior que surge del perdón es la que nos permite experimentar la vida en toda su plenitud, con sus alegrías y sus tristezas, con sus aciertos y sus errores, sabiendo que al final del camino siempre nos espera un amor que nos recibe con los brazos abiertos. Y esa es la verdadera belleza de la parábola del Hijo Pródigo, nos muestra que el amor de Dios no tiene límites, que siempre hay una oportunidad para el regreso, para la reconciliación, para un nuevo comienzo. Y hablando de regreso, creo que la imagen del hijo que vuelve a casa es una metáfora muy poderosa del camino que todos estamos llamados a recorrer. Si esa imagen del hijo que después de haberlo perdido todo, decide volver a casa arrepentido y humillado, y lo más conmovedor es que el padre lo ve venir desde lejos y sale corriendo a su encuentro, sin importarle las apariencias ni los comentarios de los demás. Es como si el padre estuviera esperando ese momento con ansias, como si hubiera estado vigilando el camino día y noche con la esperanza de ver regresar a su hijo perdido. Y es que esa imagen del padre corriendo al encuentro del hijo habla de una esperanza inquebrantable, de un amor que nunca se agota. Es como si Dios mismo estuviera esperando con ansias nuestro regreso. Exactamente esa actitud del Padre nos revela la paciencia y la misericordia divinas. Un amor que siempre nos busca, que nunca se cansa de esperarnos sin importar cuánto nos hayamos alejado. Y lo más importante, ese amor no es exclusivo para aquellos que han cometido grandes errores, sino que está disponible para todos sin excepción. Esa universalidad del amor divino es un concepto tan simple como profundo. ¿Cómo podemos en la práctica recordar esa verdad en medio de nuestras propias luchas y errores? La clave está en recordar que Dios nos ama a todos por igual con un amor incondicional que no se basa en nuestros méritos o en nuestras buenas obras, sino simplemente en el hecho de que somos sus hijos. Es como si ese amor fuera un faro que nos guía en la oscuridad, una brújula que nos indica el camino de regreso a casa. Y si bien ese camino de regreso a veces puede ser difícil, lleno de obstáculos y tentaciones, la clave está en no rendirse, en mantener viva la llama de la esperanza, en recordar que Dios siempre está con nosotros, acompañándonos en cada paso del camino. ¿Qué nos recomiendas para mantenernos firmes en ese camino? Cultivar una vida de oración, de escucha de la palabra de Dios, de participación en los sacramentos de servicio a los demás. Son esos pilares de la vida cristiana, los que nos ayudan a mantenernos firmes en la fe, a resistir las tentaciones y a seguir adelante en nuestro camino de regreso a Dios.
Y al final del camino nos espera la recompensa, la paz interior, la alegría del perdón, la certeza está en los brazos amorosos de nuestro Padre. Es una recompensa que vale la pena cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, cualquier renuncia. Porque al final lo único que realmente importa es volver a casa al lugar donde siempre somos amados, aceptados y perdonados, y ese lugar, ese hogar eterno, es el corazón de Dios. Y hablando de volver a casa, creo que es importante recordar que siempre se trata de un regreso físico, sino también de un regreso interior. A veces nos encontramos tan absorbidos por las preocupaciones del mundo que nos olvidamos de lo esencial, de lo que realmente importa. Exactamente, es como si nos perdiéramos en un laberinto de actividades, de obligaciones, de distracciones, sin darnos cuenta de que nos estamos alejando de nuestro centro, de nuestra verdadera esencia. Y ese alejamiento interior nos lleva a un estado de vacío, de insatisfacción, de búsqueda incesante, de algo que no logramos encontrar. Es como si buscáramos la felicidad en los lugares equivocados, como si esperáramos que las cosas materiales o el éxito profesional pudieran llenar el vacío que hay en nuestro corazón. Pero al final, nada de eso puede satisfacernos plenamente. Nuestra alma anhela algo más profundo, algo que trascienda lo material, algo que nos conecte con lo infinito. Y ese anhelo profundo es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es precisamente en la intimidad de la oración, en la escucha de su palabra, en la experiencia de los sacramentos donde encontramos la paz, que tanto buscamos la alegría que nada ni nadie nos puede quitar. Es como si al volver a Dios volviéramos a nosotros mismos, a nuestra verdadera identidad, a la fuente de nuestro ser. Y ese regreso interior nos transforma, nos sana, nos renueva, nos llena de una fuerza y una paz que sobrepasan todo entendimiento. Y esa fuerza, esa paz interior es la que nos permite afrontar los desafíos de la vida con serenidad, con valentía, con la certeza de que no estamos solos, de que Dios camina a nuestro lado. Y es esa certeza, la certeza de la presencia de Dios en nuestras vidas, la que nos da la esperanza de un futuro mejor, de un mundo más justo y fraterno, donde reine la paz y el amor, un mundo que comienza a construirse con cada pequeño regreso que hacemos a Dios. Así que te invitamos a reflexionar, ¿qué puedes dejar ir hoy? ¿Qué camino puedes empezar a recorrer de nuevo, incluso paso a paso? Recuerda, cada día es un nuevo comienzo, una oportunidad para volver a casa, a los brazos amorosos del Padre. En Evangelio Expreso creemos que siempre hay un regreso posible.